y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Un placer que estén con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema también muy interesante que ojalá despierte las conciencias de todos los que estamos aquí escuchando hoy este programa. Y ojalá en serio nos haga meditar sobre el comportamiento pues de los que gobiernan la Iglesia Católica y que de alguna manera manipulan o han manipulado a lo largo de la historia a muchos de sus miembros para que también actúen de esta forma de la cual hoy vamos a platicar. Entonces quiero presentar en esta noche a los panelistas que están conmigo para que platiquemos de este tema y le damos la bienvenida a nuestro compañero Juan. Adelante. La paz del Señor César y a los compañeros aquí en el panel y a todos los radioescuchas, muy buenas noches. Los invitamos a que nos acompañen en su programa Nosotros Conversamos, que sintonicen con nosotros. Es un tema pues que es necesario a veces meditar y pensar en lo que nosotros realmente, si es lo que estamos siguiendo, si es en realidad convicción o solamente lo estamos siguiendo como corriente. Pero quédese con nosotros para que escuche nuestro tema en esta noche. Así es, queremos también darle la bienvenida a nuestro compañero Nico. Adelante. La paz, señor César, y también aquí todos en la cabina. También como dice nuestro hermano Juan, sí es un tema muy necesario para nosotros, que los puede también tomar para conveniencia, para unos, pero para otros, como así como la intolerancia religiosa, también que hay muchas religiones que la quieren poner por medio, pero espero que ese tema sea para vivificación a nuestras almas. Así es, y también le damos la bienvenida a nuestro compañero Aaron. Bienvenido. Sí, la paz del Señor, hermano César. Es un placer estar en este panel. Espero que a todos los radioescuchas que nos sintonizan, espero que en esta noche puedan atender o aprender algo en este tema que vamos a hablar hoy. Así es, y también le damos la bienvenida a Jonathan. La paz del Señor, hermano César, y a todo el panel que está aquí. También buenas noches a todos los radioescuchas que se sintonizan con nosotros en esta noche. Les invito para que se queden con nosotros. Vamos a hablar un tema muy interesante. Así es, bueno, ya escucharon a los panelistas que están con nosotros. Vamos a iniciar nuestro tema. Recuerden, estamos transmitiendo aquí en vivo completamente desde Los Ángeles, California, para todos ustedes en la frecuencia del 900 AM aquí en Radio Cali, y también nos puede sintonizar a través de nuestra página oficial de internet de www.nosotrosconversamos.com. Ahí nos puede escuchar en vivo también, y no olvide que también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, como en Facebook como Nosotros Conversamos, o también nos puede de alguna manera dejar sus comentarios en nuestra página de Twitter en @nconversamos. Ahí estamos para que nos dé su opinión, o nuestros correos electrónicos que usted ya conoce, y lo repito con mucho gusto, que son nosotrosconversamos@hotmail.com, y también nos puede escribir a nosotrosconversamos@yahoo.com. De eso estamos platicando, de eso vamos a, para que usted lo tome en cuenta. Ya el día de mañana usted nos podrá llamar al teléfono en cabina, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354, para que nos dé su opinión. Bueno, vamos a platicar del día de hoy acerca de un tema que pues, lo podemos denominar en su conjunto lo que es la intolerancia religiosa y el fanatismo también religioso. Yo quiero iniciar con una, pues yo no sé si usted fue una de las personas que estuvo siguiendo la cobertura que se hizo con motivo de la venida del Papa Francisco a América, donde visitó el país de Ecuador, el país de Bolivia y el país de Paraguay. Entre pues sus presentaciones
que él hizo a lo largo de esos varios países, yo quiero mencionar algo que él dijo, ¿verdad? Y que nos va a servir solamente como introducción a nuestro tema del día de hoy. Dijo el Papa Francisco en Bolivia. Y yo digo por ustedes, si usted estuvo siguiendo la cobertura, pues usted se dará cuenta de que esto es completamente cierto. El 9 de julio, él estuvo pues en el Bolivia y en una de sus presentaciones en Santa Cruz. Él lo dijo lo que yo voy a mencionar. Esto lo pudo ver, si usted siguió la cobertura, lo pudo haber visto en vivo a través de las diferentes cadenas de televisión que lo transmitieron, o posteriormente en la nota publicada en los diferentes medios. Yo quiero tomar una de las notas ya publicadas después, que quedaron registradas, por ejemplo, en la agencia de F Noticias, una de las agencias más reconocidas en cuanto a noticias que se dan, donde dice: el Papa pide perdón por los crímenes durante la colonización de América Latina. Dice: otros pontífices habían pedido perdón por los pecados y las sombras que la Iglesia durante el periodo de la colonización en América, pero las palabras que dijo hoy el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, y pronunciadas en Latinoamérica, cobran aún más importancia. ¿Y qué es lo que dijo exactamente el Papa Francisco? Dice: aquí quiero detenerme a un tema muy importante, porque alguno podría decir, y lo podría decir con derecho, que cuando un papa habla de la conquista, ¿verdad?, que se hace, o de la colonización, se le olvida ciertas acciones que ha hecho a la Iglesia. Y yo a eso me quiero referir, porque se han cometido muchos y graves pecados de los pueblos originarios de América en el nombre de Dios. Se han cometido muchos crímenes usando el nombre de Dios. Y yo por eso humildemente pido perdón. La nota completa usted la puede encontrar, repito, en los diferentes medios de comunicación. Usted puede buscar la nota con el nombre del Papa pide perdón por los crímenes durante la colonización en América Latina, o sencillamente puede buscar la noticia que dice: el Papa pide perdón por los crímenes en Bolivia. Como usted lo quiera encontrar, así dice esa noticia. Y si usted, repito, vio la cobertura, usted podrá comprobar que esto es cierto. ¿Por qué mencionaré esta noticia y esta declaración que dio el Papa Francisco? Porque algunos los ha conmovido, y algunos creen que estas declaraciones del Papa Francisco borran en realidad los crímenes que él mismo ha mencionado, y los crímenes que a lo largo de la historia, no solamente en México, fueron hechos, sino estamos hablando de América, y él, en este caso de Bolivia, quiso llegar con estas palabras a las personas que viven ahí, según él, para reparar el daño que se hizo, y él que claramente lo repite, en el nombre de Dios. Entonces, precisamente por eso vamos a hablar de esto, de lo que es la intolerancia religiosa, porque aunque aparentemente pide perdón, como lo hemos repetido en otras ocasiones, cuando lo ha hecho por los casos de pederastía, que solamente pide perdón por los abusos que se han cometido, pero de alguna manera no hace nada para solucionar el problema de raíz, o sea, de fondo. De esta misma forma quiere tapar o que se olvide todos esos crímenes que, como él bien lo dice, se cometieron usando el nombre de Dios, con un solo simple perdón. Y muchas de las personas, que podemos decir que aquí también se mezcla lo que es el fanatismo, por eso quisimos unir estos dos temas. ¿Qué importancia tiene que el Papa haya pronunciado estas palabras en español? Para muchas personas, según los comentarios, decían: pero es que lo dijo en español, eso tiene mucho valor. Como si lo hubiera, como diciendo, bueno, es que como lo dijo en nuestro idioma, como ahora sí yo lo pude entender, pues tiene más valor. Pero ¿qué si lo hubiera hecho en italiano? O lo hubiera hecho en otro lenguaje. No es en sí el idioma en que se haya dicho, porque para muchas personas se dejan cautivar precisamente por eso. Es que lo dijo en español, es que vino y habló en español en América. Pues era obvio que si iba a Ecuador o iba a otros lugares de habla hispana, pues tenía que hablar en español. Y si no, imagínate las miles y miles y miles de personas que se reunieron para escucharlo, aunque muchos también hablan sus dialectos propios del lugar, es cierto.
Pero se hubiera visto ilógico que a los de Bolivia o en Paraguay se hubiera hablado en italiano. A ver, ¿por qué no hablar español cuando está en Roma? Porque obviamente se tiene que adaptar al lugar. Entonces yo no le veo nada de sorprendente que muchas personas digan, es que nos habló en español. Y eso es muy importante para nosotros porque realmente pidió perdón en español. Entonces vamos a hablar de esto con la ayuda de Dios, de la intolerancia que se ha vivido a lo largo de los años y también actualmente, pero que hoy ya está un poquito más disfrazada. Ya obviamente ya pues no se puede hacer tan descaradamente como lo hacían anteriormente, pero sigue habiendo, y es también lo que es conocido también actualmente en palabras un poquito que podemos entender más, como lo que es un bullying, ¿verdad? Decimos aquí en Estados Unidos, o un acoso, ¿verdad?, excesivo por alguna razón. En este caso estamos hablando por religión. En este caso estamos hablando en materia netamente de fe. ¿Por qué? Porque en las escuelas, en los trabajos, en ocasiones al niño que es un poco gordito, o al niño que es extremadamente delgado, o a los que les gusta estudiar mucho, ¿verdad?, que les conocen como los cerebritos o nerds, como les llamen ustedes, pues en ocasiones se les hace cierto bullying, ¿verdad?, por su aspecto físico o porque les gusta estudiar mucho. Pero en este caso, el bullying que estamos hablando nosotros no es por cómo me veo yo, o qué sé o qué no sé, es solamente por mi creencia. Entonces vamos a hablar con la ayuda de Dios de esto. Y quiero terminar mi comentario para que mis compañeros también participen hablando de esto. Yo les invito, ojalá todas las personas pudieran. Hay un libro que se llama Protestantismo, Diversidad y Tolerancia, escrito por Carlos Monsiváis. En este libro él habla precisamente de todo lo que es esto, lo que es la intolerancia religiosa, y menciona una frase que no puedo decirla tal cual por motivos de que estamos al aire, ¿verdad? Pero que usted al empezar solamente a leer la primera frase, usted se va a entender claramente la parte final. Pero lo sorprendente de estas palabras es que las dijo el entonces cardenal Juan Sandoval Íñiguez en Guadalajara en el año 2008. Eso es lo sorprendente, o sea, no es un católico de esos que comúnmente van a misa. No, estamos hablando de la máxima autoridad dentro de la ciudad de Guadalajara, que en ese entonces, repito, era el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Él mencionó dos frases, y aquí en el libro que yo estoy mencionando, pues Carlos Monsiváis la retoma, y él habla y menciona sobre esto al respecto. Una de ellas dice lo siguiente: si no compartes mi fe, te parto. Y luego menciona, ya ustedes se imaginarán el resto. Y luego también menciona otra parte que dice: se necesita no tener para ser un protestante. Y esto, pues de alguna manera lo dijo Juan Sandoval Íñiguez de una manera pública, refiriéndose de una manera despectiva a todos los que no son católicos. Entonces, pongámonos a pensar, ¿dónde queda, por ejemplo, el discurso que dijo Francisco hace algunos días, hablando, porque eso fue también otra de las partes que él estuvo hablando en sus presentaciones a lo largo de estos países, tratando de unificar, buscando, según ellos, el acuerdo, y más que nada, como algunos lo calificaron, pues metiéndose en política, porque en realidad muchos, hasta por ejemplo en Bolivia, se consideraba que más que una presentación del líder de la Iglesia Católica, estaba viniendo como jefe de Estado del Estado Vaticano. Entonces, pongámonos a pensar, no es otra cosa nuevamente como la apariencia de pedir perdón por lo ya pasado, por lo que ya no tiene una solución, y seguir fomentando de alguna manera, aunque por un lado pide perdón por lo pasado, pero en sus miembros se fomenta la intolerancia hacia otros miembros que no son católicos. Y aquí yo estoy mencionando las palabras del entonces cardenal, digo el entonces porque ya ahorita pues ya se retiró Juan Sandoval Íñiguez. Y repito, sus palabras fueron estas, expresándose de esa manera contra los que no comparten la fe católica. Esto es correcto y la manera correcta de expresarse de un cardenal. Y yo pregunto a todo el público que nos está sintonizando, realmente dónde queda el amor que aparentemente han venido mostrando o que quieren mostrar aparentemente desde el que se hizo el Concilio Vaticano II, donde Juan XXIII promulga el ecumenismo,
y que en la apariencia de que antes los protestantes eran los herejes, los apóstatas, e incluso se les llamaba con otros términos más despectivos aún, como los perros malditos y tantas cosas que de alguna manera se expresaban y que ahora hipócritamente les llaman hermanos separados. Entonces veamos las dos posturas, que por un lado están queriendo fomentar un ecumenismo, o sea, la unión de todas las religiones, y llamándoles a los que antes llamaban de diferentes modos, llamándoles hoy hermanos separados. Oh, sí, vente hermano, y que regresa a la iglesia, y que esto. Y por otro lado, fomentando el odio en los que no son católicos. Entonces veamos toda esta controversia, que por un lado aparentan mostrar una cosa, pero en realidad es otra. Entonces, ¿qué opina usted de eso? De eso vamos a platicar. Y les pregunto a mis compañeros, ¿qué sentirían que fueran ustedes discriminados y fueran de alguna manera también víctimas de este abuso en sus escuelas, en su lugar de trabajo, y todo por ser parte de la iglesia? Pues, César, yo, pues, mi tiempo que yo estuve en la escuela era, aquí le llaman middle school, pues ahí yo como era el único de pues mi religión, nadie más tenía la misma creencia que yo, y en mi clase yo me encontraba al lado de muchos católicos y de otras religiones. Y cuando me preguntaban de qué iglesia era, cuál era mi religión, yo les decía, y después ellos en una, pues a ese tiempo no le entendía, pero en una manera me decían, oh, tú eres de esos. Y pues ya a pesar en eso, si te dicen así, oh, tú eres de esos, queriendo, pues yo me sentía como que me estaban alejando de los demás, me ponían aparte. Y en ese tiempo estaba en el 6º grado, todavía estaba en una edad menor. Para que alguien le estuviera diciendo a un menor cosas así, tú eres de esos, separando de los demás, haciendo una división, pues yo me sentía mal. Y no era, pues no solo eran mis compañeros, a veces unos asistentes de maestros hacían lo mismo. Me decían, oh, tú eres de aquellos que creen en esto, y pues me alejaban y a veces se burlaban. Pues en ese tiempo yo no les hacía caso, pero ya me puse a pensar, pues sí me dolió. Y no, yo puedo decir que no soy el único, hay muchos también que se sienten igual. Y pues esa fue mi experiencia cuando yo estuve estudiando en la escuela. Y pues no, realmente no me gustó, y pues yo lo reportaba a maestros, pero los maestros nunca me hacían nada, realmente me ponían al lado y se olvidaban. Pues sí, a mí no me casó mucho en la escuela, pero a mí se burlan también mucho entre mi familia, porque en mi familia muchos son católicos y también como mis primos, y siempre se burlan a mí porque como nosotros vamos a la iglesia, siempre me van diciendo, oh, tú eres como se dice en inglés, un church boy. Y siempre cuando vamos a reuniones de familia o algo así, siempre se burlaban de mí, o me decían como, oh, ¿por qué no te vas para atrás a la iglesia? Cosas así. Y a veces me sentía mal, o a veces no me quería ir para atrás con mi familia. Y pues cosas así también me hacían mal. Y pues sí. Sí, pues como podemos oír, y estamos hablando de como mencionaba el hermano César, lo que decía el cardenal, en las palabras que él expresaba, palabras un poco ofensivas, digamos, groseras hasta cierto punto, y esto saliendo de un hombre que predicaba según a Dios, que según la sotana demuestra una cierta santidad, pero manifestando, ahora sí, en ese término, en lo que mencionaba nuestro hermano César, haciendo la comparación, como por un lado
profesan según santidad o seguir a Dios, y por otro lado cierta odio, rencor contra aquellos que se oponen a las creencias que ellos quieren imponer. Digo, simplemente cabe una palabra y una expresión, que es la hipocresía, porque el Señor, Él vino hablando y enseñando la verdad, y enseñando que nuestro culto a Dios no es porque así se me imponga, así se me diga, sino es un culto racional, conscientes, sabiendo, a sabiendas de todo lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos, y nuestra libertad de elegir así de una cosa y de otra. Yo nada más quiero decir dos frases acerca de lo relacionado al tema. Estamos aquí compartiendo con la juventud de la Iglesia de la Luz del Mundo, y nos están ellos de alguna manera ilustrando, y eso es aquí en este país, que no es muy cruel la intolerancia o el fanatismo religioso, hablando en cuanto a la opresión que viene de la intolerancia. Hay países como, pues, lo voy a decir y tal cual son conocidos, tercermundistas, en donde pues son gente más humilde, gente económicamente hablando menos que otros países ya de una clase más alta, pero en esos países ahí sí la intolerancia y el fanatismo religioso son crueles. Precisamente por eso las palabras de Francisco fueron en un país de esos, que toda la crueldad y la maldad de la intolerancia junto con el fanatismo religioso recayó en esos países indígenas. Y así como fueron engañados al principio y oprimidos, así de esa manera quieren en una sola palabra, con decir perdón, automáticamente que a la gente se le olvide. Pero aquí lo más triste es que hay una frase que dice que pueblo que olvida su historia está propenso a repetirla. Entonces, lo que la gente está haciendo ahorita es olvidando lo que la Iglesia Católica hizo en los siglos pasados, con todos aquellos que fueron oprimidos y de alguna manera pues convertidos de una manera bélica. Yo nada más quiero en una frase, en dos, una de estas frases las decía un comunista. Cuando nosotros hablamos de comunistas, inmediatamente decimos gente mala, o gente que no permite los derechos humanos, o gente que no da oportunidades, que cierra las puertas al turismo, a la diversidad de cultura, a la educación posiblemente. Pero un comunista, Zhou Enlai, decía: los comunistas somos ateos, pero respetamos a quienes profesan creencias religiosas. Quiero aquí hacer un paralelismo de lo que decía este comunista y de lo que decía a Sandoval Iñiguez. Entonces, un comunista decía que en realidad somos ateos, pero respetamos a quienes profesan creencias religiosas. A cambio, esperamos que quienes tienen estas creencias respeten a quienes no las tienen. Entonces, nada más tú date cuenta de lo que dijo un cardenal de la Iglesia Católica, que tiene que profesar amor, que tiene que profesar compasión. El Señor Jesucristo, cuando mandó a sus discípulos, les dijo: vayan y prediquen, pero no les dijo: vayan y opriman. Los discípulos predicaban, hablaban, pero la gente se convertía de corazón. No había una opresión, menos una forma bélica de convertir a los corazones. Eso es una. Por otra parte, el fanático siempre, como el necio, están seguros de sí mismos, mientras que los inteligentes están llenos de dudas. Es decir, siempre un fanático, su posición es de seguridad, de que él tiene la verdad, de que él tiene la razón, y no hay un espíritu crítico. Es decir,
todo lo que un fanático dice no da oportunidad a la crítica, simplemente se cierra a la razón y lo que él dice es lo que es. Entonces, a partir de ahí nosotros miramos unas características acerca del fanatismo, hablando en este caso religioso, que es todavía más, un poquito más, pues peor, ¿verdad? O drástico, porque en lo religioso, pues siempre hemos mirado que el Señor y sus apóstoles y Dios y sus profetas y todos siempre respetaron el libre albedrío de los demás. Nunca le dijeron, si no lo haces te voy a matar, si no lo haces te voy a torturar. Y ya un poquito más adelante, si se da la oportunidad, quiero hablar del ejemplo más conocido que tenemos de Caín y Abel, que fueron dos hermanos. Uno de ellos, por el fanatismo o por los sentimientos encontrados al mirar la excelencia de obra de su hermano, pues ¿qué pasó en su corazón? Pasó que se encendió la violencia, la ira, se encendió el fanatismo. ¿Y qué es lo que pasó? Mató a su hermano. Entonces eso es lo último de un fanático. Siempre empieza con palabras peyorativas, o siempre empiezan con palabras altisonantes, ofensivas, pero el final es destruir, el final es erradicar, y es lo que nosotros a través de los siglos hemos mirado dentro de la Iglesia Católica. Sí, y hablando en ese punto, como menciona el hermano, y lo vemos también como en el tiempo de las Escrituras nos da y nos relata, como lo fue en el tiempo de aquellos jóvenes que fueron llevados a Babilonia, y como aquel rey Nabucodonosor dice que él edificó una estatua, y como al levantar en aquella estatua mandó que a todos son de bocina, de instrumento y de todo instrumento musical se adorara, se postrara, pero no estaba, ahora sí lo que menciona el hermano Isaías, no estaba ¿qué le podemos decir? La opción, el que quería o si creía o si aceptaba. Exacto. Sino inmediatamente le seguía una amenaza. El que no la adore va a ser echado en un horno de fuego ardiendo. Inmediatamente. Dice, para los que están en casa y quieran leer con nosotros, en Daniel, el capítulo 3, el versículo 4 al 6, dice, para la gloria del Señor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y luego aquí viene, y cualquiera que no se postre, la consecuencia, sí, la amenaza, que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Y esto qué inmediatamente qué causa en el pueblo, en las personas, en las familias? Pues ya no realmente se puede decir y podemos entender que casi el 90% ¿por qué lo hacía? Por miedo, por temor a esta amenaza. Y pues ¿quién quiere ser? Y no era una amenaza nomás, dice que el horno ahí lo tenían y era una amenaza seria. Y quienes no lo hacían, así era. Bueno, pues inmediatamente ¿qué hacía el pueblo? Pues vamos a postrar, vamos a adorar. Pero ahí había unos jóvenes que habían creído a Dios y que venían de Jerusalén y eran del pueblo de Israel. Ellos tenían una fe, la fe que solo a Dios se debía de adorar, al único Dios vivo. ¿Qué pasó? Ellos dijeron, no, nosotros conocemos al único Dios y no vamos a postrar y adorar. ¿Y qué pasó entonces a ellos al defender su fe? Al defender su fe, ¿qué pasó? ¿Qué provocó en el rey Nabucodonosor? Pues provocó ira, provocó enojo y dijo, bueno,
Si no lo hacen, no solamente lo vamos a echar al horno como acostumbrado está de calentarse. Dice que lo mandó calentar 7 veces más, o sea, ya lleno de soberbia y de ira. Entonces, ese mismo espíritu es como están mencionando nuestros hermanos, hoy se florece en los líderes de la Iglesia Católica, como en lo que mencionamos, y eso porque, como mencionaba nuestro hermano Isaías, en los mundos de tercera. ¿Por qué? Porque no está, ¿qué podemos decir? Como este país, aún este país de una manera protegiendo más la libertad religiosa, pero aún, como los jóvenes acaban de mencionar, en manera quizás personal, pero aún se manifiesta esta intolerancia. Cuanto más, como dice el hermano, en países de tercer mundista, donde realmente no está el gobierno en toda su defensa, allá en las rancherías, en los pueblos, donde ahí sí a veces la obligación de que si no haces esto, lo otro, hasta amenazas. Mira, vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos todavía mucha información para que se quede con nosotros. En un momento regresamos. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Continuamos con su programa Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante, el cual es la intolerancia religiosa y también el fanatismo, que juntas hacen la vida insoportable y la vida un poco, pues más bien dicho, no poco, sino totalmente desagradable para la persona que es víctima de esta clase de abuso. Yo iniciaba con las declaraciones, si usted se acaba de conectar con nosotros, que dijo el Papa Francisco hace algunos días, con referencia a los crímenes que se cometieron durante la conquista en los países de América, y en ese caso en particular de Bolivia, los cuales él mismo reconoce como crímenes en nombre de Dios. Pero por otro lado, vemos las declaraciones, y quiero corregir la fecha que hace un rato dije, 1998 es la fecha, de cuando el cardenal entonces Juan Sandoval Íñiguez, cardenal de Guadalajara, expuso comentarios despectivos con respecto a los protestantes. Entonces decimos, no tiene sentido que él en un aparentemente perdón quiera, igual como lo hizo Juan 23 y Pablo VI, quieran aparentemente unir al mundo y a las personas a través de un ecumenismo que nunca se ha realizado, pero que ellos por una parte les llaman hermanos separados, pero por otra parte ya en la realidad pues su comportamiento es de una manera totalmente distinta. Entonces vamos a seguir platicando de esto aquí con mis compañeros, y vamos a hablar también, si usted quiere escribir, nos puede escribir o nos puede dejar un comentario en línea acerca de lo que usted piensa. ¿Alguna vez ha sido usted víctima de esta clase de abuso o bullying por cuestiones religiosas? ¿Alguna vez se le ha privado del ejercicio de ejercer su fe, independientemente de la creencia que usted profese? Estamos ahorita hablando de las declaraciones de la Iglesia, bueno, en este caso del Papa Francisco, que es líder de la Iglesia Católica. Pero es triste ver
cómo esa intolerancia religiosa se muestre ante todas las personas, sabiendo que nosotros como ciudadanos y como seres humanos tenemos derechos. Entonces es triste que se atropellen por ser el más grande, por ser la mayoría, por ser el número más grande religiosamente hablando. Pero entonces de todo eso estamos hablando, nos puede llamar. Recuerde que el programa es completamente en vivo y continuamos con mucha más información en este programa. Nosotros conversamos. Hay un derivado del fanatismo. El fanatismo pretende ante todo que la religión gobierne, la vida, la filosofía, la política, la moral y la economía. Eso es lo que pretende una falsa religión. Queremos acentuar esto aquí, porque en realidad la verdadera religión la encontramos en lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la verdadera religión? Visitar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. La verdadera religión la tenemos plasmada en el libro sagrado que tenemos como testimonio, y lo que nos sigue enseñando por consiguiente, ¿verdad? De una manera viva, un siervo de Dios. Pero una religión que se dice ser verdadera, pero que pretende que gobierne la misma, el gobierno, la vida, la filosofía, todo eso, tú nada más dale una revisadita a nuestra historia, y hay una religión que siempre ha querido gobernar la política, la filosofía, la economía y la moral. ¿Por qué? Porque hasta en eso se quieren meter, y cuando no se les ha dado, se han levantado en armas en contra de los gobiernos nacionales e incluso locales, es decir, que siempre han ido en contra de, porque nunca han querido negociar con él, nunca han querido aceptar una solución pacífica, a menos que les produzca los mismos resultados que la propia victoria. Si no es así, siempre se han levantado en armas, y esto es a lo que se llama fanatismo, no intolerancia. Esto ya es un fanatismo declarado. Cuando nosotros hablamos de un fanatismo es porque ya ahí existen unos ingredientes, que es el odio, es el racismo, es la intolerancia, es como dice en Primera de Juan 3, dice en Primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Para que haya fanatismo e intolerancia se tiene que aborrecer, se tiene que odiar, se tiene que ir en contra de la creencia de una segunda o tercera persona. Cuando nosotros nos permitimos entrar en un círculo de crítica y nos permitimos respetar la opinión personal, qué bueno, porque ahí está una tolerancia y más que nada un respeto a las ideas personales, aunque no vayan de acuerdo, aunque no afinen a mis ideas, siempre debe existir. Pero cuando no hay este respeto, entra la intolerancia, y de la intolerancia se brinca al fanatismo, y para que haya fanatismo se tiene que aborrecer. Y lo que las Sagradas Escrituras nos arrojan aquí es que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, no solamente te acarrea una destrucción material física, sino te acarrea, siendo fanático, te acarrea una destrucción espiritual divina, que aparentemente tú estás seguro de lo que estás haciendo, pensando que es lo mejor, pero en realidad, bíblicamente hablando, ni el Señor, ni sus apóstoles, ni los profetas, ni los discípulos, nadie nunca jamás obligó a creer en Dios o en Jesucristo o en sus apóstoles de una manera cruel o oprimiendo a aquel que no quisiera creer. Y de lo que está hablando el hermano Isaías aquí también, y un ejemplo que puedo yo también poner, me acuerdo cuando mi mamá, ella era católica también, me acuerdo cuando mi mamá se había convertido a la luz del mundo, me acuerdo yo que estaba muy niño y iba a las casas de mis tías. Mis tías pues también son muy católicas, dicen ellas pues que son muy católicas, tienen sus santos, tienen todas las creencias que hace un católico. Y me acuerdo que mi mamá iba a visitar a mis tías
pues mi mamá también tiene un cariño, tiene un amor para ellas. Cuando iba para allá me acuerdo que mis tías siempre le hacían burla. Le hacían burla porque se estaba vestida de largo, estaba dando un testimonio que es luz del mundo. Pero luego también venían mis tías y ahí, como dice usted, entra la intolerancia religiosa. Ahí empiezan a insultar, empiezan a aborrecer a su hermano, a su prójimo. Y me acuerdo que mi mamá pues se llenaba de enojo. Pero mi mamá, así como ha sido instruida por un apóstol de Jesucristo, ella siendo humilde, todavía sigue hablando con ellas. Pues eso nomás estoy tratando de poner un ejemplo de la intolerancia religiosa. Bueno, y es bueno, hermano, de alguna manera analizar, porque ellos se dicen ser la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, uh-huh, se dice que son los primeros según ellos en sus ideas. Pero es bueno pensar, cuando Cristo vino a la tierra, Él traía una doctrina que era de Dios. Y obviamente Dios siempre ha respetado el libre albedrío de cada persona. Dios siempre ha dejado que el hombre decida por sí mismo cuál camino decidir. Y el hermano Isaías ahorita mencionaba el de Abel y de Caín. Dios deja que el hombre decida lo que él desea. Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, Él dice en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo. La enseñanza de Cristo en ningún momento se va a un lado donde marca la intolerancia. Él respetaba el derecho de cada persona. Si la gente quería seguirlo a Él, era porque había una convicción, una decisión propia en cada uno de ellos, de esas personas. Hermano César, y cuando la gente se iba, al escuchar la palabra, que causaba, pues, ¿qué será? En la gente una reacción incómoda, y que iba pues en contra, me imagino, de sus sentimientos, y la gente se iba. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo o qué hicieron sus apóstoles? Porque en realidad pues Él hizo mucho por ellos. Hablando aún materialmente, el Señor Jesucristo les proveía hasta de los alimentos, los curaba, levantaba a sus muertos y les proveía de una infinidad de cosas. Y cuando la gente se iba al escuchar su palabra, pues lo menos que pudo haber sentido el Señor es coraje. Claro. Haber mandado a sus discípulos a decirles: tráiganlos, fuércenlos, azótenlos, tortúrenlos, que no han visto todo lo que yo he hecho por ellos, ¿verdad? Más aún aplica bien el texto el hermano, de que les dice: el que quiera venir en pos de mí, hágalo por sí mismo, ¿verdad? Pero cuando nosotros le damos la revisada otra vez, vuelvo a la historia de la Iglesia Católica, no ha sido el amor el que ha conquistado a las almas, a los corazones, sino ha sido todo lo contrario a lo que el Señor Jesucristo y sus apóstoles siempre han utilizado para la conversión de los corazones. Y eso da, conforme a lo que nos habla la Escritura, nos da a afirmar de que si ha sido necesario para que acudan, digamos, a la intolerancia, es porque simplemente no es palabra de Dios. Pues dice la palabra del Señor que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, y diciendo el apóstol Pablo, dice en una parte, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecta. Entonces, los hombres de Dios están persuadidos de que el que convence es Dios, no de que... Y entonces cuando aquel hombre no tiene a Dios, pues el convencimiento sabe que no lo va a recibir de Dios, porque no tiene, eso es lo que está demostrando, que no tiene a Dios. Por tanto, el único convencimiento al que acude es a la intolerancia. Y los hombres de Dios, a través de la Escritura y como decía de Cristo, aunque los mismos discípulos, en eso que mencionaba el hermano, cuando empezaba él a hablar la palabra y se empezaron a ir, a incomodar por la palabra, y ellos mismos se acercaron, le decían: Señor, pues la gente se está yendo. ¿Y qué les dijo el Señor? No, pues tráiganlos. No, le dijo: bueno, si ustedes, fíjense, volteó con ellos y les dijo: si ustedes también quieren,
ustedes también tienen la libertad de irse. Si no están de acuerdo, si no les parece, pues tienen ese libre de escoger. Pero ellos ya habían, Dios ahora sí los había convencido que el único que hablaba esa palabra era el Señor Jesucristo. Hay un libro, hermano, que se titula Iglesia Católica, Falsedad e Intolerancia, del escritor, hermano, es francés, Émile Zola. Este hombre escribe a través de ello, dice: la civilización no alcanzará su perfección hasta que la última piedra de la última iglesia caiga sobre el último sacerdote. De esto, a mi entender, se desprende que tanto la religión católica como su iglesia son obstáculo para el bienestar del ser humano. Entendamos estas palabras, y yo creo que fueron muy acertadas. Ha sido obstaculizando al ser humano, en realidad, a la civilización. Hay una, también, aquí hay algún punto viral en este programa, porque en realidad la gente, cuando se llega a la hora de defender las creencias, las raíces de lo que han sido ellos de alguna manera instruidos o practicado, y se ven se ven imposibilitados de presentar una defensa literal o conceptualizada, ¿qué es lo que surge? Surge precisamente pues un coraje, un enojo al verse imposibilitados de defender sus ideas. Y cuando la gente que está enfrente de ellos les demuestra, hablando en cuanto al fanatismo religioso, les demuestra que lo que ellos practican está en contra de lo que está estipulado en el libro santo por Dios, por Cristo y por sus apóstoles, y les damos uno y otro texto, y ellos no encuentran ni uno en cómo defender sus creencias, es ahí donde surge la intolerancia y el fanatismo religioso. La impotencia. La impotencia, ¿verdad? Entonces, para ello, los apóstoles, específicamente hablando el apóstol Pedro, ¿verdad?, enseñaba a la iglesia de la siguiente manera, diciendo: estad siempre preparados. Eso es lo que falta en el fanático, una preparación. Nada más él tiene la idea de lo que cree, que lo que cree está bien, pero no sabe ni por qué está bien. No hay un fondo, no hay un fundamento. Y el apóstol Pedro decía: preparados para presentar defensa. ¿Por qué? Porque se va a llegar el momento de que, como cuando llegaban con el Señor Jesucristo, le decían: ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces aquello? ¿Y con qué autoridad? ¿Y por qué perdonas pecados? Y el Señor Jesucristo les respondía. ¿Qué es lo que pasaba con aquellas personas, sacerdotes incluso, gente encumbrada, ¿verdad? Doctores de la ley, pues simplemente se veían imposibilitados. ¿Y qué querían hacer con él? Lo querían matar, lo querían apedrear. Eso es otro producto del fanatismo, es decir, la ignorancia intelectual, espiritual e incluso humana, la ignorancia humana te lleva al fanatismo. El fanatismo no es otra cosa más que producto de la ignorancia literal o la ignorancia espiritual. Cuando el apóstol Pedro decía estas palabras, nos decía: presenten defensa, pero con mansedumbre, ¿verdad? Y con humildad. Eso es lo que es lo que quiere decir. O sea, yo como cristiano puedo dar una explicación de lo que creo, por qué lo creo. Así es. Y si me preguntan, ¿y en dónde lo fundamentas? Podemos contestarles a la luz de las Escrituras, como es este programa, ¿verdad? Un programa a la luz de las Escrituras. Pero el fanatismo precisamente radica, y de una manera abundante, dentro del clero católico, particularmente su membresía, porque no hay maestros, no hay enseñanza, no hay luz, no hay verdad, no hay un conocimiento de fondo. ¿Y por qué la gente se enoja cuando uno les habla de que no se pueden inclinar ante las imágenes, de que no pueden, de que Dios no hay un mandamiento para bautizar a los bebés, de que no hay 3 dioses? Y empieza uno a hablar con ellos y la gente se empieza a enojar porque no hay cómo defiendan sus creencias. Sus credos. Y por eso mismo no tener esa defensa, o poder ni siquiera explicar,
ahora sí, como decía el hermano, entran a la intolerancia, a la impotencia. Y eso pues a través de la escritura ha existido, como vemos en aquellos que lo hicieron con Cristo, con los apóstoles, y pues en estos tiempos de la misma manera sigue ese espíritu, ahora sí, continúa. Y como en lo que hemos mencionado, porque realmente a la mayoría, y como hemos venido durante las semanas viendo, en lo que la Iglesia Católica, básicamente su enseñanza, pues no es basada a la Escritura, sino basada a dogmas, y por lo tanto cuando a través de la Escritura se comprueba lo contrario, pues cómo lo van a contrarresponder si no es conforme a la Escritura, sino ya ha sido por los convenios, las dogmas que han hecho, y por lo tanto pues no queda otro escape más que con la intolerancia. Y es que también tenemos que entender una cosa. El hecho de que yo defienda mi fe, yo lo puedo hacer, porque como ya hemos escuchado, podemos hacerlo nosotros. Pero también no quiere decir que si alguien no comparte mi fe, tenga que actuar como decía el cardenal. Es cierto que si yo, por ejemplo, yo tengo personas trabajadores, o sea, personas con las que convivo trabajando, es obvio que entre mis compañeros de trabajo habrá alguno que profese una religión, otro profese otra, y quizás alguno sea agnóstico o no cree en ninguna de ellas, se mantenga al margen y diga, bueno, yo no creo en nada. Mi obligación es respetar a cada uno su creencia. Es cierto que en el diálogo pueda yo manifestar que no estoy de acuerdo con han sido enseñados, pero eso es muy diferente a que yo agarre a golpes a uno de mis compañeros de trabajo porque es testigo de Jehová, o porque es católico, o porque es adventista, o porque sencillamente no quiere profesar a ninguna religión. No me da derecho a mí Dios el derecho de decir, bueno, pues estás luchando por algo que es bueno. No me da de ningún derecho. Estoy hablando de mis compañeros de trabajo, pudieran ser mis vecinos, o pudieran ser algunos amigos o conocidos que yo tenga que no son de mi fe, de mi creencia. No me da ningún derecho, ni hemos sido enseñados de esa forma. En cambio, cuando vemos que ellos han sido enseñados, porque si una persona se comporta así, no es de la noche a la mañana. O sea, quiero yo aclarar esto porque es muy importante. Una persona no se hace intolerante o no nace siendo intolerante. No. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en ese caso los padres les van fomentando a sus hijos un odio hacia cierto grupo religioso? Mira, cuando tú veas un niño o una niña o una persona que sea, vamos a ponerlo así, vamos a hablar de un grupo religioso, de los testigos de Jehová, por decirlo así. Mira, cuando tú veas un testigo de Jehová, tú búrlate de ellos cuando andan en las calles repartiendo sus publicaciones. Tú búrlate de ellos, diles que son estos, diles que son aquellos, o si te quieren dar una revista, tómala y luego aviéntaselas en la cara. O sea, ¿qué le estoy yo fomentando a mis hijos o a las personas que yo conozco? Que cada vez que vean una persona de estas, pues las insulten, les griten, los ofendan y hagan muchas cosas. Eso a mí yo no tengo ningún derecho de hacer eso. Pero es que ellos piensan de una manera equivocada. Bueno, tal vez sí, pero no me da derecho en insultarlos, y mucho menos si estamos hablando que ni siquiera verbalmente yo puedo insultarlos, hacerles algo, mucho menos ya agredirlos físicamente. Mucho menos decir, bueno, como él no quiere saludar la bandera en mi escuela, pues hay que agarrarlo entre todos y hay que hacerle bullying. Como él no quiere cantar el himno nacional, pues hay que agarrarlo a todos y hay que hacerle esto. No, bueno, es su fe. Quizás no esté correcto su manera en que actúa. Quizás es cierto, debería como ciudadano respetar los símbolos patrios, pero si a él por fanatismo ya le han enseñado que eso no lo va a hacer, pues no lo va a hacer y no lo hacen. Ahí está la prueba de que prefieren que se muera la gente y no hacer transfusiones de sangre. Es su fe, están fanatizados de esa forma, pero no me da derecho a decir, bueno, como ellos quieren así, los voy a actuar de esta forma. O si son de alguna manera otra religión, hacerlo. Pero decimos, esto es porque cuando desde niños se les empieza a inculcar ese odio. Así es. Y es un odio
injustificado, porque decimos no nos han hecho nada. Entonces cuando a un niño desde pequeño se le enseña a odiar a miembros de otra religión sin razón alguna, estoy yo fomentando esa intolerancia. Cuando ellos crezcan, automáticamente, ya sin que yo les diga, van a ver a alguien que no es de su fe, sea de la religión que sea, y se van a comportar de esa forma. La pregunta ¿es correcto? No, de ninguna manera. Está justificado que porque mi vecino, mi conocido, mi amigo, mi pariente no comparte mi fe o hace cosas que yo digo que están mal, ya eso me da derecho a hacerle algún daño? No, en ninguna manera. Bueno, en el diccionario del fanático, pues tiene todo un sistema de cómo hacer eso que tú estás diciendo. Ellos tienen sus propias ideas, y estaba escuchando la palabra que dijo el compañero Juan acerca de los dogmas, y pues es por demás conocido quién es la iglesia que se rige por dogmas, la Iglesia Católica. Yo busqué aquí la definición de un dogma, y un dogma, no se nos olvide que la Biblia tiene leyes y tiene mandamientos, pero no dogmas. No. Y un dogma es una proposición que se asienta por firme y cierta, y como principio innegable de una ciencia. Y cada vez que tú vayas al magisterio de la Iglesia Católica, o al Código de Derecho Canónico, o al Catecismo de la Iglesia Católica, y mires un dogma, al final siempre trae un principio innegable. ¿Y cuál es ese principio innegable? Que todo aquel que no acepte por verdadero tal cual está escrito o estipulado por la Iglesia Católica, sea un anatema. Es decir, no te puedes hacer ni para atrás ni para adelante, o lo aceptas o lo aceptas, así de sencillo. Eso es un dogma, una proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia, y desde ahí estamos mirando otra característica de una iglesia intolerante y fanática por consiguiente. Así es. Y sí, esas características totalmente, pues no hay, ahora sí como se dice, no hay vuelta de hoja. Las características lo están diciendo, es evidente que las acciones son intolerantes, como mencionaba nuestro compañero César, desde el principio de aquel cardenal, como ya en sus palabras propias, mostrando ya una intolerancia. Por lo tanto es evidente de servir a Dios, digamos, como es el mandamiento. ¿El mandamiento cuál es? Amarás al Señor con todo tu corazón, es decir, sin intolerancia. Tiene que ser de corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y ellos están de una manera todo lo contrario. Y al prójimo también menciona que al prójimo debemos de amarlo, así como es. a nosotros mismos. A mí no me gustaría que me hicieran muchas cosas, ¿verdad? No. Que me hicieran bullying, que me hicieran muchas cosas por causa de mi fe. Bueno, el tiempo se nos termina y bueno, queremos agradecer a todas las personas que amablemente estuvieron conectadas con nosotros. Les mandamos un saludo tanto localmente aquí en Los Ángeles como a través de internet. Y lo esperamos el día de mañana, que nos sintonicen nuevamente en este programa Nosotros Conversamos. Repito, el teléfono en cabina, área 714-602-8354, para que nos llame, nos dé su opinión, nos platique también si ha sido víctima de un caso de violencia, en este caso bullying religioso, o de ha sufrido intolerancia. Bueno, lo esperamos para mañana con su comentario, para que veamos que en realidad, y también vea que si por ejemplo pertenece a esta iglesia, pues tiene el derecho de pensar si realmente está en el lugar adecuado. Bueno, nos despedimos, deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que lo bendiga. Lo bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.